Empezaremos con la distribución chi cuadrado de Pearson. Esta distribución está asociada con la normal 0,1 y se construye a partir de ella. Se define como una suma de variables z que son normales 0,1, independientes entre sí, y cada una de ellas está elevada al cuadrado, de forma que el resultado final de esa suma construye lo que se llama una chi cuadrado de n grados de libertad. Su función de densidad es bastante compleja, no la vamos a usar desde el punto de vista matemático, pero sí nos interesa su representación gráfica para que veamos algunas de las características. Lo más importante que vemos en la representación gráfica es que para grados de libertad pequeños la distribución es cambiante, pero siempre es asimétrica, y a medida que los grados de libertad van aumentando, la distribución se va volviendo simétrica. Como característica básica, la chi cuadrado de Pearson solo toma valores positivos por la propia construcción de la variable. Es asimétrica para grados de libertad pequeños y simétrica para grados de libertad grandes, como ya hemos visto, y cumple la propiedad reproductiva, es decir, si sumamos dos chi cuadrados, lo que obtenemos también es una chi cuadrado. La función de distribución la vamos a utilizar mediante tablas, es decir, vamos a calcular esas áreas que nos dan la probabilidad o esos valores críticos o cuantiles a través de la tabulación disponible. Y por último, para terminar de caracterizar esta distribución, la media depende exclusivamente de los grados de libertad, es igual a n, y la varianza también depende de los grados de libertad, es igual a 2n. Empezaremos con el uso de tablas de la distribución chi cuadrado. Como ven, la tabla que tenemos en pantalla corresponde al concepto de función de distribución. Es decir, vamos a poder obtener información de valores de chi cuadrado de distintos grados de libertad que dejan una cierta cantidad de probabilidad asociada a un valor o a todos los valores que sean menores que él. La estructura de la tabla es bastante sencilla. Tenemos una primera columna donde están situados los grados de libertad y una primera fila donde están los distintos valores de probabilidad de los que nos da información esta tabla. En la zona central se encuentran todos los valores de variable disponibles. Vamos a ver un ejemplo de cómo extraer información de esta tabla. El primer ejemplo consiste en buscar un valor de variable que vamos a llamar A, que corresponde a una chi cuadrado de 5 grados de libertad, de manera que la probabilidad que hay de que la variable tome ese valor A o valores menores que él sea 0,99. En realidad, lo que vamos a calcular es el percentil 99 de una distribución chi cuadrado de 5 grados de libertad. Para poder hacer la búsqueda, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en los 5 grados de libertad en esa fila y buscar el valor de probabilidad correspondiente al concepto de función de distribución, que es lo que nos da esa tabla. Ese valor es 15,0863. Por tanto, podemos poner la expresión completa diciendo que el percentil 99 es 15,0863, ya que la probabilidad de que la variable chi cuadrado de 5 grados de libertad tome ese valor o menores que él es 0,99. Veremos ahora un segundo ejemplo en el que la tabla que vamos a usar es la cola de la derecha. Esta tabla lo que nos da es la probabilidad de que una chi cuadrado de un cierto número de grados de libertad sea mayor o igual que un determinado valor que también llamaremos A. El ejemplo que vamos a utilizar es una chi cuadrado de 5 grados de libertad, como en el caso anterior, y lo que buscamos es que la probabilidad que hay en la cola de la derecha para valores que sean mayores que A sea 0,01. En este caso, como la tabla tiene la misma estructura, igual grado de libertad en la primera columna, valores de probabilidad en la primera fila y en la zona central variable, buscamos la intersección entre 5 grados de libertad y 0,01 de probabilidad en la cola de la derecha, con lo cual el valor que obtenemos es 15,0863. Si se fijan, es exactamente el mismo que obtuvimos antes, porque en ambos casos lo que hemos calculado es el percentil 99. Ya saben que un percentil divide a la distribución en dos partes, en este caso el 99 deja un 99% de probabilidad para valores que sean iguales o menores que A y un 1%, un 0,01 de probabilidad para valores que estén por encima de A. Con lo cual este valor A es el mismo tanto en el ejemplo 1 que vimos antes como en este ejemplo 2.
Pasemos ahora a ver el caso en el que estemos buscando algún valor de probabilidad concreto y no lo encontramos en la tabla. Si queremos calcular un valor A de manera que la probabilidad de que un h cuadrado de 2 grados de libertad tenga una probabilidad asociada a la función de distribución de 0,98, utilizaremos la tabla de función de distribución, pero cuando vamos a buscar 0,98 de probabilidad en la primera fila nos encontramos que no está. Lo haremos por aproximación, buscaremos el valor más cercano, que en este caso es 0,975. Si nos centramos en la fila de 2 grados de libertad, el valor que estamos buscando es 7,3778. También podemos calcular valores de probabilidad en esta tabla utilizando, por ejemplo, la de la función de distribución. Si queremos calcular la probabilidad de que un h cuadrado de 2 grados de libertad sea menor o igual que 4,6, solo tendríamos que fijarnos en la fila de 2 grados de libertad y localizar un valor que fuera igual a 4,6. La mayoría de las veces no vamos a encontrar exactamente el valor, pero por aproximación vamos al más cercano. En este caso, el valor más cercano es 4,6052, que está asociado con una probabilidad de 0,9. Por tanto, decimos que el percentil 90 de esta distribución es 4,6, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que una distribución chi cuadrado de 2 grados de libertad sea menor o igual que 4,6 es 0,9. También nos podemos plantear calcular probabilidades en un intervalo. Por ejemplo, en un h cuadrado de 10 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome valores entre 9 y 18? Para esto vamos a utilizar una propiedad de la función de distribución que nos dice que si queremos calcular probabilidad en un intervalo, en una variable continua, podemos hacerlo como una resta de funciones de distribución. En este caso sería f de 18, extremo superior del intervalo, menos f de 9, extremo inferior del intervalo. Estos dos valores de probabilidad los vamos a buscar en la tabla, siempre en la fila de 10 grados de libertad, que es donde estamos situados ahora, y buscaremos 18 o lo más cercano a 18 y 9 o lo más cercano a 9. Vemos que f de 18 está asociado con la probabilidad 0,95 y f de 9 con la probabilidad 0,5. Por lo tanto, la probabilidad en el intervalo será la resta de estas dos funciones de distribución y su valor final será 0,45. Es decir, la probabilidad de que en una chi cuadrado de 10 grados de libertad la variable tome valores entre 9 y 18 es 0,45. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.